Hola a todos los celtistas y bienvenidos a un nuevo episodio del Bar Celeste. Abrimos las puertas de nuevo en un día importante, en un día interesante porque tenemos bastante que comentar. El Celta está en una situación bastante complicada, bastante difícil. Esperemos que no insalvable, pero sí bastante difícil, y entonces vamos a hablar tanto del partido que el Celta perdió frente al Valladolid en Pucela, como el partido que también el Celta va a jugar este sábado contra el Sevilla, partido muy difícil, y además vamos a comentar pormenorizadamente la rueda de prensa que el presidente del Celta, Carlos Mourinho, ofreció hace un par de días, el día 28 de enero de este año 2019, en el que se decidió a hablar, ya veremos cuánto, cómo y de qué manera, acerca de la situación deportiva tan compleja que está atravesando el Celta en estos momentos. Soy Antón García Fernández, os hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y hoy tenemos a alguien que ya es prácticamente un regular, alguien que aparece en varias ocasiones ya. Esta creo que es la tercera en este Bar Celeste. Abrimos las puertas del Bar Celeste a esta persona que es buen amigo nuestro, que está en Vigo y que es Moncho Catalina. Mon, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí una vez más, Antón, y compartir, estos delicados momentos que está atravesando el Celta y, tiempo de análisis, tiempo de charla y tiempo de ver si llegamos a algún tipo de conclusión y si en casa Celta nos escuchan y pueden tomar nota de todo lo que se nos pasa por la cabeza a los celtistas, que la verdad últimamente estamos llenos de preocupaciones. Este episodio del Bar Celeste va a ser un mano a mano entre Mon y un servidor, porque Fernando Rodríguez no ha podido estar hoy, no ha podido acudir a la cita con el Bar Celeste debido a unas situaciones familiares de las que se está ocupando, y esperamos que muy en breve vuelva a aparecer por este bar para tomarse algo con nosotros y charlar acerca del Celta. Mon, si te parece, vamos a comenzar con ese partido que el Celta comenzó ganando en Valladolid, en el estadio Zorrilla, y después acabó, tras un desastroso segundo tiempo, perdiendo de nuevo, igual que contra el Valencia. Empezamos ganando y después acabamos perdiendo 2-1. Tú tuviste la oportunidad de ver el partido, yo solamente vi un resumen largo porque aquí el partido salía a las 5 de la mañana y el canal que normalmente retransmite la Liga Española ni siquiera retransmitió este partido. No sé si me habría despertado a las 5 o no, pero bueno, visto lo visto, mejor quedarse durmiendo. ¿Tú viste el partido? ¿Cómo valoras ese partido del Celta? Una nueva derrota, 4 puntos de 21. Vamos allá. Pues mira, lo valoro como una crónica de una remontada anunciada, ¿no? Es la tónica general a la que nos está acostumbrando el Celta. Se desconecta de los partidos, es una cuestión mental, es una cuestión de... Se está hablando en Vigo de falta de compromiso por parte de los jugadores. Yo dudo que sea tanto falta de compromiso. Los jugadores que no tienen compromiso no lo tienen desde el principio de temporada. Sí que es verdad que a veces en las duras es más complicado para determinados futbolistas, sobre todo aquellos de perfil, sobre todo de una edad más joven, ¿no? Pero dudo mucho que sea falta de compromiso, sino más bien una cuestión de bloqueo, una cuestión de que el Celta sí que es capaz a nivel futbolístico de salir enchufado a los partidos, incluso de hacerse dominador de los mismos. Los 30 primeros minutos el Celta fue mejor que el Valladolid, impuso su mayor calidad en el terreno de juego, generó más ocasiones, tuvo posesión en campo rival, encerró en algunos momentos incluso al Pucela en su propio campo, y fruto de ello, de la presión alta y de llevar un cierto orden en el juego, pudimos recuperar un balón prácticamente en el borde del área y Pionesisto puso el 0-1 en el marcador, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el aficionado del Celta y cualquiera que vea el conjunto Vigues este año marca el Celta y al momento eleva las cejas, ¿no? Porque desconfía de que el equipo tenga el cuajo y la solidez suficiente como para ser capaz de ampliar el marcador o de fruto de la solidez defensiva mantener la puerta a cero y llevarse los 3 puntos. Y en el segundo tiempo pues sucedió lo que sucedió en Vallecas, lo que sucedió contra Athletic de Bilbao y lo que sucedió contra el Valencia, que nos remontaron el partido, nos encerraron atrás. Al Celta le empezaron a temblar las piernas, sobre todo tras el 1-1, y a partir de ahí el asedio del Valladolid fue total,
total y absoluto, y prueba de ello es que pudimos nuevamente salir goleados del nuevo José Zorrilla, ¿no? Por lo tanto, se ha repetido de nuevo el guión de películas que ya conocíamos, y la situación, si ya antes era grave, ahora empieza a ser de una extrema gravedad, porque, sobre todo, no tanto porque estemos descolgados en puntos, y no tanto porque haya que llevar a cabo una grandísima remontada, porque al fin y al cabo es ganar 7 o 8 partidos de 17, que tampoco parece algo que sea imposible de conseguir, pero tal y como viene el Celta y las sensaciones que desprende de su juego y sobre todo de su dinámica últimamente, se hace difícil encontrar un partido en el que el Celta sea merecedor de conseguir los 3 puntos. En lo que ha ocurrido en estos dos últimos partidos, que el Celta empezó ganando y acabó perdiendo, le remontaron el partido y además con bastante facilidad y con cierta rapidez. Esto es una cuestión, es decir, el problema por el que está atravesando el Celta en cuanto al juego que está desplegando sobre el terreno de juego es una cuestión de problemas de defensa, de problemas de entrenador, es una cuestión de que falta Iago Aspas, o es una cuestión ya en estos momentos, llegados a este punto, una cuestión ya más psicológica, de pensar hay una barrera que no somos capaces de franquear. ¿Tú qué piensas sobre eso? Yo creo que es una suma de muchos factores, ¿no? Pero el principal para mí, y yo os lo comenté en anteriores tertulias, para mí la fundamental es que jugamos a algo que no sabemos. Seguimos obsesionados por el guardiolismo, más bien por el unzuismo, que es la versión cutre del guardiolismo, de querer ser limpios en la salida del balón sí o sí, de jugar al toque, del culteranismo futbolístico y no ser más prácticos. A mí me recuerda, sinceramente, al peor Jorge Valdano de su época y al peor Benito Floro. Es decir, la filosofía por encima del fútbol y del deporte. Cuando las cosas no van bien, tú tienes que hacer cambios. Y es así. Y las ideas que no se negocian son ideas totalitarias. Y eso no sirve para mucho. Tú cuando tienes una idea fija y esa idea fija te lleva a tropezar una y otra vez contra los mismos problemas y contra los mismos errores, está muy bien tener convicciones firmes, pero es más importante el no seguir tropezando, ¿no? Convendrás conmigo en esto. Es decir, tienes que buscar otra vía para conseguir resultados. Cuando todo va mal, va a seguir yendo mal si no tomas decisiones y si no cambias. Y el Celta está obsesionado con la idea, con el intentar jugar bien y el ser ofensivo por encima de todo. Pues no, señor. Pues hay que bajar la defensa a lo mejor 15 metros, hay que meter 3 centrales y hay que tratar por activa y por pasiva de parar la sangría defensiva. Y Iago Aspas, evidentemente, es un jugador que para un equipo como el Celta es de capital importancia, pero Iago Aspas no va a centrar los córners o rematarlos. Iago Aspas, en balones colgados del rival, no va a sacarlos de cabeza, y Iago Aspas no va a ser capaz de cerrar el agujero que tenemos en la banda izquierda. Es decir, ¿que va a aportar? Por supuesto que va a aportar, y va a ser un alivio para el Celta cuando se recupere, como esperemos que aporte ya Okay Yokuşlu, que también me parece una pieza fundamental. Pero creo que el problema fundamental del Celta es de ideología, de sistema, de una vez por todas olvidarnos de lo bonito que hay que hacerlo y hacerlo práctico y reforzar las cuestiones defensivas del equipo. Y hasta que no seamos conscientes de que a la permanencia se llega cerrando la portería, pues las jornadas pasarán y la situación cada vez será más crítica. Le falta experiencia a Cardoso en la Liga Española. Es un entrenador al que quizá el Celta le viene grande, la Liga Española le viene grande. ¿Tú qué piensas? Sí, sin duda. Sin duda. Es una versión, digamos, edulcorada y una versión europea, digamos, de Antonio Mohamed. Si Antonio Mohamed se caracterizaba por su excesiva sinceridad en sala de prensa y por ser poco políticamente correcto y en algunos casos, según se cuenta en los mentidores, muy poco trabajador, Cardoso es todo lo contrario en ambos aspectos. Es un enamorado de su trabajo y es un hombre tremendamente disciplinado, pero en rueda de prensa, yo las lecturas que le veo a Cardoso, sinceramente, es que no concuerdo en absolutamente nada con él. Después, las decisiones que toma en el devenir de los partidos, a mí que alguien me lo explique. El Celta, si te fijas, en la primera vuelta acumuló en algunos momentos resultados más o menos decentes, estaba en mitad de tabla,
y sustentado fundamentalmente, bajo mi punto de vista, por dos cuestiones. Una, la aparición de Fran Beltrán en el centro del campo. El Celta no tenía los problemas que tiene ahora de presión en el centro del campo, no los tenía con Fran Beltrán de medio centro en la primera vuelta, tenía otros muchos, pero ese no lo tenía. Y segundo y más importante, que la cuestión de encajar goles cada vez es peor. El Celta en la primera vuelta no convencía, con Antonio Mohamed evidentemente no convencía, los resultados no eran buenos tampoco, pero no había una sensación de equipo tan tremendamente vulnerable como hay ahora. Que entiendo que no es solo achacable al entrenador, sino también a una cuestión mental de que los jugadores pues bueno, van perdiendo confianza a medida que el objetivo inicial, que no olvidemos que era entrar en Europa League, se va alejando, ¿no? Y también las piernas van temblando, etcétera. Pero si a mí me dices qué versión del Celta es mejor, si la de Mohamed o Cardoso, yo incluso te diría que la de Mohamed. Sí, la verdad es que yo lo que veo es que no se ha mejorado y entonces si se cambia un entrenador es para que haya una cierta mejora. Desde luego, desde un punto de vista de puntos, se ha empeorado. Pero es que tampoco el juego ha mejorado demasiado. Fueron espejismos quizá en algunos momentos, o es que quizá nosotros queríamos verlo como algo mejor, porque lo que teníamos en las primeras jornadas no era ninguna maravilla. Pero desde luego esta confianza que el presidente y la directiva dice tener en Cardoso, que ya veremos si es cierto que la tiene o no la tiene, pues es una confianza que se basa simplemente en una fe absolutamente irracional. Porque no se ve un buen juego del Celta, no se ve tampoco que se estén consiguiendo puntos, más bien al contrario, y esto lo que nos está haciendo es conduciéndonos directamente a ese pozo muy negro del que es muy difícil salir. Entonces, Mon, para pasar al siguiente bloque de lo que tenemos que comentar hoy, que es esta rueda de prensa de Carlos Mourinho. Se da cuenta el presidente del Celta, porque todo el mundo se da cuenta, hasta un ciego lo puede ver, que la situación es complicada. Él dice que no es crítica, dice que es complicada o algo así. Bueno, y entonces ofrece una rueda de prensa el pasado lunes día 28, estamos grabando esto el día 30 de enero del 2019, y es una rueda de prensa en la que básicamente, bueno, aparecen unos cuantos periodistas por ahí, ¿no? De periodistas deportivos locales de Vigo, y él hace una presentación inicial de unos 10-12 minutos hablando de lo que él piensa que es la situación del Celta. Después se abre un turno de preguntas que dura bastante más, aunque me pareció un turno de preguntas verdaderamente repetitivo y que no ha llegado realmente al meollo del asunto. Pero antes de ir poco a poco hablando de las diferentes cosas que ha dicho Mourinho en esta rueda de prensa de hace 2 días, Mon, ¿podrías hacer una valoración en general de la intervención del presidente del Celta ante los medios de comunicación? Pues tú mismo lo has dicho, una intervención light. A ver, yo valoro positivamente lo que es la comparecencia de Mourinho en el sentido de que valoro su valentía a la hora de salir al paso, de dar un paso al frente y de dar una rueda de prensa en el peor momento de la temporada. Y sobre todo, que a lo mejor ahí no es habitual, pero aquí es algo súper extraño, a pesar de lo que el sentido común quisiera poner encima de la mesa, que es someterte a las preguntas. A todas las preguntas que los periodistas quisiesen poner encima de la mesa, ¿no? Y eso, hombre, en España al menos es algo que no es habitual. En el aspecto político, en el ámbito político, en el ámbito incluso deportivo, a veces hay comparecencias en el que el presidente suelta su speech y punto, ¿no? Sin turno de preguntas ni turno de réplica. Entonces, yo en ese sentido sí que valoro la intervención de Carlos Mourinho en lo que es la valentía, pero después en el contenido yo veo unas carencias, no solo a nivel de capacidad de comunicación, que eso ya lo conocíamos, sino carencias de conocimiento de fútbol. O sea, es un presidente que, si bien en la gestión económica, y es cierto que lo ha hecho absolutamente bien desde que ha llegado a Vigo, si bien es cierto que habría que tener un debate muy profundo sobre este tema, porque se habla de que ha sido una gestión brillante, que la ley concursal con el tema de aquella quita del 85%, pero no se habla de que en algunos aspectos se ha beneficiado de que el Celta es una sociedad anónima deportiva y que esa quita del 85% en una sociedad anónima que no fuese deportiva y que no tuviese detrás todo lo que tiene el Celta, a nivel social, a nivel
de club, etcétera, sería imposible, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una gran gestión, pero apoyado fundamentalmente porque es un club de fútbol y todo lo que tiene un club de fútbol detrás, pues a la hora de negociar encima de la mesa, pues pesa y mucho, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar y quisiera decir, pues bueno, que la comparecencia de Carlos Mourinho a nivel futbolístico a mí me dejó muy preocupado, porque si bien es cierto que la situación no es crítica de momento, lo vi demasiado confiado en que el Celta va a salir adelante con lo que tiene, ¿no? Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que si no variamos el rumbo de manera categórica, insisto, echando al entrenador y poniendo a otro, creo que no hay otra solución. Esto no se va a reconducir y por lo que le entiendo a Carlos Mourinho, él cree todo lo contrario, ¿no? Que hay que reforzar a Cardoso. Sí que es cierto que se negó a reafirmarlo incluso si perdemos contra el Sevilla, que eso es bastante significativo, pero desde luego yo creo todo lo contrario. Yo creo que si no damos un golpe de timón y cuanto antes, la situación del Celta cada vez va a ser más grave. Estoy de acuerdo contigo en mucho de lo que dices y sobre todo el hecho de que en gran parte de la comparecencia de Cardoso ante los medios, una de las cosas que se dedicó a repetir es que en otras ocasiones se había salvado la categoría y no hay por qué pensar que en esta ocasión no se va a salvar. Y esto lo repetía una y otra vez casi como un mantra, de una manera crítica, sin realmente hacer... Y que no es cierto además. Bueno, además de que no es cierto, pero aunque fuese cierto, lo único que está haciendo es repetir cosas que no están basadas en ningún tipo de argumento. Simplemente, de nuevo, es casi una cuestión de fe, que hay que creérselo, que el Celta se va a salvar y que todos tenemos que trabajar para ello. Bueno, yo creo que hay que ir por partes porque, desde luego, carente de contenido totalmente esta comparecencia de Mourinho. Y vamos a tocar algunos temas. Por ejemplo, el hecho de que dice que no es ninguna excusa, pero lo utiliza en cierto modo como excusa, decir que varios jugadores han sido tocados por otros equipos y por tanto están descentrados y no se están centrando en jugar, etc. Quiero decir dos cosas sobre eso y después te dejo que lo valores tú. Primero, esto pasa todas las temporadas en un equipo como el Celta. Esto es lo primero que quiero decir. Y decir que ha sido diferente en esta ocasión me parece, bueno, exagerado, por no decir mentiroso. Pero hay otra cosa también que yo creo que es muy importante. Es que la política de fichajes del Celta es esa. Ha sido esa con este hombre, con Mourinho. Traer a jugadores, venderlos, comprarlos por poco dinero para tratar de venderlos al mejor postor a más dinero. Entonces, que esté utilizando esto como una excusa de alguna manera, aunque él dice que no es una excusa, me parece lamentable. Me parece, pues, de nuevo, que está intentando, pues, hacer a los periodistas y también a los aficionados comulgar con ruedas de molino, como se suele decir. ¿Qué te parece ese comentario de Carlos? De Mourinho. De Mourinho. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Yo la verdad escuché hice un pequeño aparte en la oficina y estuve escuchando un trozo de la comparecencia. Y fue un trozo no porque no tuviera más tiempo, sino porque no quise directamente seguir escuchándolo, porque la verdad me enfadé. O sea, me resulta un poco insultante, incluso en algunas cuestiones determinados argumentos de cara al socio, ¿no? Porque el socio del Celta es un socio muy crítico. En Balaídos, de hecho, fluctuamos de los 10.000 a los 17.000 con mucha facilidad precisamente por eso, porque hay mucho desencanto cuando las cosas fuera del campo van mal, ¿no? Y desde luego ese argumento es que no hay club de fútbol que no reciba ofertas por sus jugadores cuando se abre una ventana de fichajes. Exacto. Tú mismo lo has dicho. Y desde luego, si a eso le sumas que el Celta se ha dejado ir hacia una estrategia basada en poner como pilares fundamentales de sus proyectos a chavales jóvenes que en teoría se van a revalorizar, pues al final o tienes una cláusula de rescisión de 200 millones o eso va a suceder. Y quisiera yo tocar un tercer punto. El decir que tus jugadores probablemente se puedan despistar por las ofertas que llegan es un mensaje a tus jugadores que no creo que guste demasiado en el vestuario. Sin duda. Porque estás dudando de la profesionalidad y de la capacidad de aislamiento de un profesional que al fin y al cabo no son chavales de 18 y 17 años, son futbolistas que ya han tenido su experiencia en el fútbol europeo y que se supone que tienen que convivir con este tipo de circunstancias de una manera natural, ¿no? Entonces,
Yo sí soy Maxi Gómez y escucho eso de palabras de mi presidente, digo, pero o sea, mi presidente se cree que yo cuando salgo a jugar los domingos meto la pierna corta o no voy fuerte de cabeza porque estoy despistado o porque me están ofreciendo 45 millones. ¿Realmente está dudando de esa profesionalidad? A mí realmente no me gustaría escuchar eso, ¿no? Si a eso le sumas temas como el de Hugo Mayo o el de Remor y tal, al final el resultado de la rueda de prensa fue bastante esperpéntico. Y relacionado con eso, Mon, le pregunta a alguien, a alguno de los periodistas, si el vestuario está sano, y él responde que sí, que el vestuario está muy sano, que todos son muy buenas personas. Bueno, aquello era casi una Arcadia, ¿no? Tal y como lo estaba presentando Mourinho. Pero tenemos las declaraciones de Hugo Mayo. Entonces, a mí me da la sensación de que quizá el vestuario no está tan sano. Has mencionado en Remor también. Con sus reacciones y sus actitudes y tal y cual, me da la sensación a mí de que esta fachada de que el vestuario está muy sano no es más que eso, una fachada de cartón piedra, porque por detrás me da a mí la sensación, no sé si tú estás de acuerdo, de que hay muchas tensiones y mucho malestar por ahí debajo, ¿no? Por debajo de la superficie, quizá, por detrás de esa pared de cartón piedra en el vestuario. Sí. A ver, tú un grupo humano no solo sucede en el fútbol, sino que en casi todas las organizaciones y hay 1000 libros, 1000 tratados y 1000 másters sobre ello, ¿no? Cuando tienes un grupo de personas orientados hacia la búsqueda de objetivos ambiciosos, es fundamental el estilo de liderazgo, ¿no? Para mantener una cohesión y una unión, ¿no? Entre esas personas en pos de un objetivo común. Es así, eso es básico en política de recursos humanos. Y el Celta está carente de liderazgo. No quiero sacar otra vez a Berizzo porque, bueno, parecemos viudas, siempre llorando al líder, pero es cierto, desde que se fue Berizzo dejó un agujero tan grande en el vestuario del Celta y una sensación de vacío tan grande en cuanto a liderazgo, en cuanto a comunicación, en cuanto a ambición, sobre todo, por encima de todas las cosas. Uh-huh. No olvidemos que aquella plantilla no estaba preparada ni muchísimo menos para lograr lo que se logró, y a base de aquella repetida frase de pegar en la puerta hasta tirarla abajo, y aquellas campañas de Afauteza y aquella insistencia, sobre todo del equipo técnico de Berizzo, de Marcucci, de Kisluk, de creer en las posibilidades por encima de todo, que parecía casi una película de estas americanas, que tanto gustan en tu país, o en el país en el que vives, perdona. Pues quiero decir que el Celta ahora mismo tiene un vacío muy grande que rellenar ahí, y al final, cuando ese liderazgo no existe, los que ya estaban se vienen abajo y no empujan tanto, y los que vienen nuevos pues no se contagian de esa ola, y al final surgen las fricciones y surge el ir cada uno por su lado, ¿no? Eso probablemente no quiera decir, como decía Mourinho, ¿no? Que haya malas personas en el vestuario. Es que nadie está diciendo que haya malas personas, que en Remor se disfrace de bruja por la noche y vaya pegando a los niños, ni que Cabral sea mala persona. Nadie pone en cuestión, nadie quiere juzgar las bondades o las maldades de los jugadores del Celta. Lo que se dice es que ese vestuario no está remando todos en la misma dirección, que cada uno probablemente esté anteponiendo sus intereses al interés del grupo, y eso es por una carencia enorme de liderazgo, fruto de que el entrenador que había hace 2 años dejó un agujero muy grande que en absoluto hemos sido capaces de cubrir. No puedo estar más de acuerdo con lo que dices, Mon, y esto me recuerda también al hecho de que, bueno, se le ha preguntado también a Mourinho acerca de cómo se puede reconducir la situación, lo cual nos lleva a hablar del mercado de fichajes de invierno. Me parece que Mourinho habló del mercado de fichajes de invierno, pero habló de una manera muy vaga, que a mí me preocupó muchísimo, porque básicamente se limitó a decir que estaban en ello, que estaban trabajando en ello, pero no dio muchas respuestas claras acerca de qué es lo que se va a hacer, a quién se va a contratar. Sí habló de puestos, pero no habló realmente de jugadores, no habló de preferencias, no habló prácticamente de nada más que para decir, no se preocupen ustedes que sí estamos trabajando en ello. Bueno, solo faltaría, ¿no? Pero, Mon, ¿cómo puede ayudar, si es que puede ayudar el mercado de invierno al Real Club Celta de Vigo? El mercado de invierno, históricamente, al Celta y a casi todos los equipos, no resuelve tus problemas. Es una manera de coser alguna parte de la prenda que tienes estropeada, pero el Celta tiene tantos agujeros
que en el mercado de invierno no vas a ser capaz en absoluto de taparlos todos, fundamentalmente porque creo que el problema del Celta no es un problema de hombres, no es un problema de que tenga mala plantilla o de que los jugadores no sean competentes. Sí que es cierto que hay zonas en donde somos mucho más débiles, pero somos mucho más débiles porque falla todo el engranaje, bajo mi punto de vista, no porque probablemente Junca, por ponerte un ejemplo, Junca es un jugador que probablemente no tenga el nivel medio para jugar en el Celta, pero desde luego si tuviéramos un sistema consciente de que tu flanco débil es esa zona y se equilibrara el equipo de alguna manera, no estaríamos sufriendo tanto como estamos sufriendo. Si tapáramos tan poco la parte de atrás como hacemos en cada partido, desde luego no sufriríamos tanto atrás. Es una cuestión mucho más profunda que una cuestión de nombres. Es cierto que a nivel de centrales nos viene bien un refuerzo, y creo que Hood el otro día no lo hizo nada mal a pesar de la expulsión, y es cierto que el lateral izquierdo hay que reforzarlo porque, insisto, Junca no es un jugador de nivel, pero los problemas son mayores. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que yo eché de menos un mayor análisis deportivo. Probablemente la comparecencia de Felipe Miñambres también al lado de Carlos Mourinho para hablar de temas deportivos y explicar con un poco más de carácter didáctico qué es lo que le está sucediendo a nivel deportivo al Celta, ¿no? Porque esto de estamos trabajando, pues muy bien, ya sé que están trabajando, pero por favor díganos hacia dónde está mirando el Celta, si vamos a fichar a 2, a 3 jugadores, si en la ventana de salida también podemos incluso quedarnos más débiles, denos datos para sacar conclusiones y para intranquilizarnos o tranquilizarnos, ¿no? Y Carlos Mourinho simplemente se limitó a decir que estaban viendo el mercado y que se reforzarían con un número indeterminado en función de las posibilidades que salgan. Pues bueno, a esperar. Y también justificó la contratación de Antonio Mohamed en base a que era un entrenador con buena trayectoria, lo cual a mí de nuevo me lleva a apuntar la falta de autocrítica, porque era un entrenador con muy buena trayectoria pero que no tenía absolutamente ninguna experiencia en España, que no conocía además el tipo de juego del Celta ni la filosofía que el Celta había desplegado a lo largo de las últimas, de los últimos años, de los últimos tiempos, digamos, ¿no? Entonces creo que esta es otra cuestión con la que prácticamente quiero acabar ya de hablar de esta comparecencia, y es que a mí me parece, y me lleva pareciendo esto mucho tiempo, que la directiva del Celta y en especial el señor Mourinho tiene una falta total de autocrítica, ¿no? Y entonces él mismo dijo durante esta comparecencia ante los medios que había que hacer autocrítica al terminar la temporada para ver en qué errores se habían caído o se había caído y tratar de arreglarlos para la próxima ocasión. Yo creo que el problema de esta visión de que la autocrítica hay que hacerla al terminar la temporada, que ahora hay que reunirse todos de una manera casi idealista alrededor del equipo para hacer que con el aliento de todos y la ayuda de todos el equipo pueda salvarse, pero esperar para hacer la autocrítica al final de temporada me parece a mí una receta para el fracaso, porque es muy posible, Mon, que acabemos haciendo la autocrítica en segunda división el año que viene. Claro, es que efectivamente, así es. Tú para tomar decisiones, las soluciones de los problemas, cuando tienen solución, vienen precisamente de una reflexión autocrítica de lo que está sucediendo, ¿no? Porque si tú tienes un problema y no reflexionas sobre él, al final te vas a seguir dando cabezazos contra la pared. Y Mourinho, efectivamente, coincido contigo, no sé si fruto de una soberbia que en alguna otra ocasión ya hemos sido testigos de ella en otros ámbitos, hablamos de centros comerciales y de todo el lío en el que se ha metido el Celta, que esa es otra también. Hemos tenido la mirada muy desviada del terreno de juego y ahora nos acordamos cuando tenemos el agua al cuello, ¿no? Exacto. Sociedad Anónima Deportiva. Exacto. Estamos más pendientes de otros campos y nos hemos dado cuenta de que estamos a punto de descender a segunda división, ¿no? Y ahora vienen las comparecencias y vienen las charlas en las que hablamos solamente del aspecto deportivo, ¿no? Sí que es verdad que a pesar de que empezó la comparecencia diciendo pues eso, que habría que hacer autocrítica y que asume toda la responsabilidad, al final cuando escarbas un poco, la ausencia de autocrítica es total y ya no es nuevo, ¿eh? Es algo que forma parte de su personalidad y de su trayectoria desde el primer día que llegó a Vigo. No olvidemos que Carlos Mourinho comenzó su andadura como presidente del Celta en el año del descenso, el año de Fernando Vázquez, y en aquel descenso
echó la culpa prácticamente a su antecesor, que es un antecesor, Horacio Gómez, que efectivamente tuvo un final de etapa lamentable en el Celta, y es verdad que a nivel económico dejó un agujero enorme, pero heredó en su día un equipo en Europa League, una plantilla de las más valorizadas del campeonato español, y el Celta acabó con sus huesos en segunda división. O sea que usted algo mal habrá hecho ya desde el principio cuando el primer año se va a segunda división. No creo que sea culpa del anterior mandatario, por mucho agujero que haya quedado como en otros clubes, ¿no? En ese sentido ya viene de antes, y es algo que ha caracterizado su presidencia desde el principio, ¿no? Un despotismo no ilustrado, diría yo, y una soberbia que realmente a ojos del abonado y del aficionado se hace bastante difícil de digerir. Una soberbia que se atenuó quizá un poco porque me daba la sensación de que en esta comparecencia sí que Carlos Mourinho parecía tener un poco de miedo, ¿no? De estar un poco preocupado, realmente desde un punto de vista bastante serio. Hay que decir que me daba la sensación de que, a pesar de que la soberbia todavía estaba por ahí flotando, ¿no? Me parece que sí se atenuó un poco por el miedo que yo creo que la directiva está empezando a sentir ya, porque cada vez ese lobo de la segunda división, ese pozo del descenso, se está acercando más. Y bueno, por otra parte, no quiero ponerte en ningún compromiso, Mon, porque sé que además colaboras en la radio local ahí en Vigo, en Radio Sí, Marca. No, en absoluto, pero con total libertad, a mí me gustaría también brevemente valorar la intervención de los periodistas deportivos, ¿no? Porque la presentación, es decir, el speech, como tú dijiste, ¿no? Del inicio de Mourinho, pues duró unos 10-12 minutos, pero después todo el resto, la media hora siguiente, que todavía está, por cierto, en el YouTube del Celta, y es fácil encontrar la comparecencia para quien no la haya visto todavía, está en YouTube y es fácil de encontrar, y hay que agradecer al Celta que así sea, por cierto. Pero los periodistas le hicieron unas preguntas, en general, hay honrosas excepciones, como siempre, pero le hicieron unas preguntas muy blandas, unos balones muy fáciles de tirar fuera, no le hurgaron nunca en la herida, no le hicieron preguntas complicadas, no intentaron que analizase más desde un punto de vista deportivo la situación del equipo, y bueno, fueron, yo creo, demasiado blandos con él. No voy a decir serviles necesariamente, porque eso ya implica que hay tejemanejes por ahí detrás, pero me sorprendió mucho que los periodistas que han sido convocados para esta comparecencia en un momento complicado, difícil del Celta, un momento en el que estamos ahí olisqueando el pozo del descenso, yo creo que habría que hacer más crítica al presidente que está ahí delante y lo tienes ahí a tiro de dardo, ¿no? Para lanzarle algunas preguntas un poco más complicadas, que lo pusiese en una situación un poco más difícil. Creo que faltó eso, y no sé si eso es algo que yo he visto a lo largo del tiempo como el periodismo deportivo en España, con honrosas excepciones como Santiago Segurola, entre otros, ¿no? Y sobre todo en la ciudad de Vigo, el periodismo deportivo, la calidad del mismo está, en mi opinión, de aficionado al deporte, que nada tiene que ver con el periodismo, porque nunca he estudiado la carrera, ni voy a hacerlo, ni he trabajado como tal, pero me parece que está por los suelos, es ínfima, en mi opinión, la calidad del periodismo deportivo en la ciudad de Vigo y en España en general. No sé si quieres comentar eso o no, pero es un tema que a mí me gustaría tocar en algún momento. Sí, yo he tenido debates acerca de esto con amigos periodistas, te dicen, bueno, pero tú no eres periodista, como diciéndote, bueno, no has de opinar de ello. A ver, el periodismo es una profesión que es vital para una democracia y para un país sano. Y está íntimamente relacionada a la calidad de vida de un ciudadano. Por lo tanto, un ciudadano, aunque no tenga la carrera de periodismo y tenga otra, o no tenga estudios, está perfectamente legitimado para opinar del trabajo periodístico de un profesional. Y esto lo defenderé ante cualquier interlocutor. Es decir, yo no necesito ningún tipo de conocimiento más que la razón, más que la capacidad crítica, para saber si un periodista está haciendo bien su trabajo o no, bajo mi punto de vista, evidentemente, y esto es subjetivo y opinable, pero que un ciudadano está en su perfecta labor, esto no es ciencia, el periodismo no es una ciencia. Está en su perfecto derecho de decirle al periodista, oiga, usted no está haciendo bien su trabajo, porque es que es muy sano, además, a nivel democrático. Y en España tenemos un problema con eso. Tenemos un problema de calidad democrática
y tenemos un problema que probablemente beba de esto último, que es de calidad periodística, y probablemente estén muy relacionados pues porque hay cuestiones de servilismo por el medio, como tú has dicho, ¿no? Hay intereses detrás que hacen que el periodista no sea libre, que tenga que pagar favores por otro lado y que tenga que pisar el freno, porque a lo mejor si se pasa un poco hay una llamada a su superior de la redacción diciéndole, oiga, dígale al redactor que la próxima vez que no pregunte, porque a lo mejor se acaban las subvenciones o se acaba el patrocinio y su periódico pues deja de ser viable económicamente, ¿no? Entonces, bueno, eso sucede en algunos ámbitos. El ejemplo más claro en Vigo lo tenemos con Abel Caballero, con la alcaldía, que tiene absolutas alfombras rojas en todos y cada uno de los medios de comunicación a los que va, no solo en el que colaboro yo, sino también en Radio Vigo y en Localia y en tantos otros, ya ves que te doy nombre sin ningún problema, y es un problema que está totalmente generalizado en Vigo, y lo hemos al final digerido como algo normal. El ciudadano sigue riendo las gracias y bueno, y nos tomamos un poco a cachondeo algo que es de una seriedad absoluta, porque incide en nuestro día a día, en nuestras vidas, como es la política local, ¿no? Y en el Celta pues sucede un poco por contagio. No sé hasta qué punto hay este tipo de convenios por parte del Celta hacia los medios de comunicación, pero lo cierto es que ese aletargamiento de la profesión se traduce en que las ruedas de prensa no solo de Carlos Mouriño, sino también del director deportivo en ocasiones, de Felipe Miñambres, son verdaderos paseos militares, ¿no? Con algunas excepciones, quizás nombraría a Antonio Estevez y a Clemente Garrido, que sí que bueno, fueron un poco más agresivos. El resto simplemente acuse de recibo y listo, ¿no? La verdad es que es una pena, porque el periodista tiene que ser consciente de que tiene un papel en sala de prensa, en este caso en la sede, aquí en Rueda do Príncipe, que es el de representar al aficionado y el de representar al abonado y el ser digamos, el portavoz, el encargado de hacer las preguntas que haría un abonado, un aficionado al presidente del Celta. Y desde luego, cualquier abonado, cualquier aficionado que esté preocupado con el futuro del Celta, se le ocurrirían preguntas en las que el presidente del Celta no sería tan hábil para torear y para despejar balones. Pero bueno, es el entorno en el que estamos viviendo últimamente. Es una profesión que sinceramente creo que está devaluadísima a todos los niveles, y desde luego en Vigo no es una excepción. La rueda de prensa de Mouriño, yo creo que incluso él es consciente de que no le van a apretar lo más mínimo, y de ahí la valentía y de abrirse a todas las preguntas, ¿no? Porque sabe que no va a tener problemas, porque si él es el primero en saber que le van a apretar, que le van a poner entre la espada y la pared y que le van a insistir, porque además Mouriño es un hombre que no se desenvuelve nada bien en sala de prensa, porque no tiene una capacidad comunicativa, no tiene una capacidad verbal fiable, ¿no? En absoluto. Entonces yo creo que él es consciente de ello y bueno, y como sabe que el partido prácticamente lo tiene ganado, pues se expone a las preguntas y aún encima da la sensación de seguridad y de que no hay nada que esconder. Es algo que me sorprendió, pero hasta cierto punto pocas cosas dentro del periodismo en España y también en muchos casos en los Estados Unidos me sorprenden. Aquí uno de los problemas graves que tenemos es que las noticias se han convertido en entretenimiento, y entonces pues cuando eso ocurre, mal van las cosas, la verdad. Como mal van las cosas para el Celta, y para terminar el programa, Mon, me gustaría pasar a comentar el partido que este sábado el Celta va a jugar en casa frente al Sevilla. El Celta lleva un punto de 18, 4 de 21, muchos partidos sin ganar, y se enfrenta ahora a un equipo que, bueno, en el día en el que estamos grabando esto, se va a enfrentar al Barcelona para tratar de eliminar al Barça en la Copa del Rey y continuar adelante. Quizá cuando esto se publique en YouTube y en iVoox, pues ya sabremos el resultado del partido. Pero en todo caso, no es el mejor equipo para visitar al Celta en Balaídos en los momentos en los que nos encontramos, porque después de tantas derrotas, de tantas dificultades, de tantas dudas y de tantos problemas ya hasta a nivel psicológico por parte del equipo en general, pues el Sevilla no es el mejor equipo al que enfrentarse. ¿Cómo ves ese partido? ¿Qué dificultades va a entrañar jugar contra el Sevilla? Y ya finalmente, pues, si te atreves, da un resultado posible. Quizá más desde el racionalismo que desde el corazón, si pudiese ser, Mo. Lo veo tremendamente difícil.
a día de hoy me cuesta ser optimista para vislumbrar un futuro un poco esperanzador, ¿no? A corto plazo. No hay nada a lo que me pueda agarrar, sinceramente, Antón. No veo la manera en la que le podemos meter mano al Sevilla a día de hoy. El Celta tiene una racha lo suficientemente larga ya como para haber sacado conclusiones y para saber que ya es una tendencia y no una racha, ¿no? Tú mismo lo has dicho, 4 de 21 y 1 de 18. Es una racha tremendamente negativa, y no solo numéricamente, sino también de sensaciones, porque los partidos que ha perdido ha merecido perderlos por más goles. Los últimos 4, desde luego. En Vallecas merecimos perder por más, contra Athletic merecimos perder por más, contra el Valencia lo mismo. El último partido contra el Valladolid lo mismo. Es que y son rivales, los que acabo de citar, que son bastante inferiores al Sevilla. La única ventana que se abre para mí es lo que dices, ¿no? Que el Sevilla está metido en una ambiciosa eliminatoria contra el FC Barcelona, partido que va a empezar en unos momentos en el Ramón Sánchez Pizjuán. En el Nou Camp tiene que levantar un 2-0 y bueno, veremos si el Barcelona es capaz de levantarlo. En principio se prevé que va a ser una eliminatoria, un partido el de hoy en el que el Sevilla va a tener un tremendo desgaste físico, porque no es lo mismo contener a Boateng que contener a Messi o a Luis Suárez. Y veremos si por ahí podemos encontrar la debilidad del Sevilla más que las virtudes nuestras, ¿no? Y poder puntuar al menos. Pero ya te digo, soy tremendamente pesimista, porque a la baja de Aspas parece ser que se va a unir la de Okay, que no acaba de recuperarse sus problemas en el dedo del pie. Y la verdad es que el Celta pierde talento arriba y pierde solidez en el centro del campo, ¿no? El Sevilla es muy complicado hacerlo ocasiones, el Celta está teniendo muchísimos problemas también para hacer ocasiones, y la sangría atrás, pues ya lo hemos comentado, por activa y por pasiva, ¿no? Por lo tanto, si yo fuese un aficionado de Cartagena o de Reus o de Málaga o de Granada y no tuviese corazón celeste y tuviese que hacer una porra en la que me jugase dinero, yo apostaría por un 1-3. Pues tengo que estar de acuerdo una vez más con lo que dices. La única esperanza es que yo he visto partidos del Sevilla en los que le ha costado arrancar, ¿no? Y entonces sí es cierto que en muchos casos las segundas partes del Sevilla son mejores que las primeras. En los últimos partidos se ha visto eso bastante. Lo que tú dices de estar metidos en dos competiciones y con posibilidades de eliminar al Barcelona, pues quizá nos pueda ayudar. Pero yo no soy optimista, porque es muy difícil ser optimista en estos momentos con el Celta, y mucho más, cuanto más todavía, con un equipo como el Sevilla, que desde todos los puntos de vista es mucho mejor que el Celta. Yo solamente me agarro a la esperanza de que este año no hay ningún equipo realmente, ni siquiera el Barça, que tenga un dominio absoluto y que gane todos los partidos ya con solamente salir al campo, ¿no? Pero desde luego el Celta tampoco es de esos, y entonces me da la sensación de que las cosas van a ser muy, muy, muy complicadas. Si yo fuese un aficionado de Tennessee, ¿no? Que le gusta el fútbol, pero que no tiene corazón celeste, cosa que no es así, pero bueno, yo diría que el Celta ni siquiera le va a marcar un gol al Sevilla y el resultado va a ser 0-2. Espero que no sea así, porque si no nos meteríamos en 4 puntos de 24, y entonces, señor Mourinho, vamos a seguir con nuestra fe en el señor Cardoso hasta final de temporada, sea como sea, pase lo que pase. Ya veremos. Yo espero que no, la verdad, porque yo he predecido, ya no sé si se dice predicho o predecido. Predecido, sí. He predecido en más de una ocasión, tanto en el programa como hablando con amigos, que Cardoso no va a terminar la temporada. Lo que no sé es quién va a venir. Me parece, que es clarísimo eso, Antón. Clarísimo que no la va a acabar. Yo creo incluso que en los ojos de Mourinho se veía que ni creía él en sus palabras. Sobre todo, fíjate que después del partido de Sevilla vamos a Getafe. Que es un campo que históricamente, primero, que el Getafe competitivamente es tremendo este año. Tremendo. Yo vi el partido ayer, y a pesar de que digan que bueno, que ensucia el campo y que hace faltas y que juega al límite, bien, es que hay que jugar al límite, amigo. Es que es un deporte de una competitividad salvaje, la Liga Española, y hay que ir con todo, pues con todo lo que tienes, y para eso hay un árbitro para poner las normas, ¿no? Y a mí me parece que está tremendamente bien trabajado, y el campo del Getafe es un campo que se nos da fatal, fatal, de toda la vida. Y en un momento en el que, si te fijas en la clasificación, se está partiendo ya. O sea, estamos ya haciendo pequeños pelotones en los que ya se va a saber quién pelea por cada cosa, ¿no? Entonces,
Yo coincido contigo, me cuesta muchísimo trabajo ser optimista y agarrarme a algo para pensar que vamos a remontar la situación. Van a ser dos partidos muy, muy, muy complicados que quizá puedan ennegrecer todavía más el futuro del equipo. Esperemos que no sea así porque hay que empezar ya a hacer cuentas y saber que ya no queda tanto como parece que queda y que hay que ganar los partidos lo antes posible, teniendo en cuenta además que hemos estado perdiendo incluso golaverajes particulares con equipos que al final puede también ser un elemento importante para decidir las posiciones finales al término de la temporada. Pues muchas gracias, Mon, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado una vez más y bueno, ha sido un placer poder charlar contigo. Un saludo para ti, también para Fernando, que esperemos que esté de vuelta muy pronto aquí en el Bar Celeste. Muchas gracias, amigo Mon, por todo y por tus comentarios y por tus, por supuesto, análisis pues magníficos de cómo está la situación en el Real Club Celta en estos momentos. Igualmente, es un placer para mí, como siempre, hablar contigo, hablar con Fernando y participar en el Bar Celeste. Esperemos que en futuras ocasiones con mejores noticias y con mejores perspectivas del futuro del Celta. Pues esperemos que así sea. Esto ha sido un nuevo episodio del Bar Celeste que podréis escuchar tanto en YouTube como en iVoox. Y ahora, para terminar, Mon, el grito de guerra de siempre del Real Club Celta, más necesario que nunca. Vamos allá, 1, 2, 3, como sempre o de sempre. ¡A la Celta! Celta!